Només els he d'advertir una cosa. Els semblarà que això és un número de circ i que en alguns moments pot resultar perillós. Jo els he de recomanar que això no ho intentin a casa seva. Gracias. Bona nit. En nombre de la empresa Alemán Sto, agradezco a los organizadores la oportunidad de poder participar y contribuir en este evento bien llamado la NIC de la eficiencia. Hoy he venido a presentarles una fachada ventilada en especial. La fachada ventilada desde el punto de vista físico en un edificio es una solución perfecta porque incorpora un aislamiento, en este caso de lana mineral, lleva una protección contra la lluvia, una pantalla que permite que el abrigo no se moje, es transpirable tanto como el aire mismo, pero además en verano nos brinda un factor de sombra y con la corriente de convección que se produce en la parte posterior de la fachada, permite que la reducción de temperatura sea importante. Pero las fachadas ventiladas se construyen desde hace siglos en Europa. No son ninguna novedad. Hay edificios que todavía lo conservan y lo mejor de todo es que aún funcionan. Por lo tanto, ¿dónde está la novedad de una fachada ventilada? Esto me conduce a esta botella de vidrio. Una botella de vidrio, ¿qué características tiene? Es impermeable, tanto así que guardamos líquidos dentro de ella, y algunas veces líquidos muy preciados. Es resistente a la intemperie y son características que quisiéramos para una fachada, pero tiene un pequeño problema que es la fragilidad. ¿Cómo podemos resolver la fragilidad de esta botella? La solución lo da este panel. Este panel, aunque no lo parezca, es 96% vidrio reciclado. Es vidrio que ha sido molido. Mediante un proceso industrial se consigue que cada grano de vidrio explote como una palomita de maíz. La fotografía de atrás es una fotografía al microscopio donde se ve el contenido de aire de cada una de estas bolitas. Luego se liga mediante una resina acrílica y obtenemos este panel con características de que es muy ligero, es muy resistente y además flexible. Las características de este panel nos han permitido el poder realizar proyectos donde tenemos fachadas ventiladas continuas, sin juntas, gracias a la baja dilatación que tiene este material. Fachadas curvadas, es factible también realizarlo con este tipo de material. Y no se dejen engañar, esto no es un chalet de 5 ventanas, es un edificio de 26 metros de alto. Elementos aplacados encima de la fachada en color negro tampoco se resisten a este tipo de solución. Los aplacados cerámicos, por ejemplo, no tienen ningún riesgo de fisuras y tampoco riesgo de desprendimiento. Mosaicos de vidrio y además el fácil trabajo que tiene este panel, que con un simple cuchillo se puede lograr formas orgánicas como este edificio. Su compatibilidad con elementos de piedra, plenamente probada, permite realizar proyectos de este tipo. Pero además, podemos también colocarle un acabado de vidrio, pero se nos plantea nuevamente el problema de la fragilidad. La solución está pegarlo sobre este tipo de panel. Recuerden, es 96% vidrio para reforzar algo que es 100% vidrio, de tal forma de que obtenemos una solución elegante como la que ven allí. Pero a esta solución elegante y que nos brinda una protección pasiva desde el punto de vista energético, le podríamos agregar una solución activa, un aporte activo. Este razonamiento es el que nos llevó a la fachada ventilada fotovoltaica. La fachada ventilada fotovoltaica son módulos de cadmio, indio, selenio, con una gran capacidad de generar energía eléctrica. Tienen 80 vatios pico cada uno de estos módulos. Y les mostraré algunos proyectos, solo algunos de los proyectos que hemos realizado con este tipo de tecnología.
Antes de presentarles las referencias, quiero que se fijen en el cuadro negro de la parte superior, que luego les explicaré el porqué, y también fíjense en el año de inauguración de cada uno de los edificios. No podía faltar el primer proyecto que realizamos en el año 2008. Concretamente, la parte fotovoltaica es solamente el prisma negro, pero ni siquiera todo el prisma negro, solamente las que tienen una mejor orientación para poder aprovechar el sol. Como se puede combinar con la solución fotovoltaica que no es funcional, con la solución de vidrio, nos puede permitir el combinarlo de esta forma. Fachadas o edificios en altura no son ningún problema. La exposición, la gran área de exposición que tienen hacia el sol nos brinda la oportunidad de poder conseguir un mayor rendimiento de generación eléctrica. Este proyecto tampoco podía faltar porque a la fecha es el proyecto más grande que hemos realizado con paneles fotovoltaicos. La rehabilitación de edificios no se niegan a una solución de generación fotovoltaica. El edificio de aquí, que está a orillas del Rin, esta es una orientación sur, combinado con una solución de protección pasiva, que es el sistema de aislamiento térmico por el exterior, permite de que la energía que genera estos paneles fotovoltaicos alimenten la calefacción y refrigeración de ese edificio de forma independiente, no está conectado a la red eléctrica. Y en proyectos pequeños, como este chalet, por ejemplo, que está dentro de los proyectos del Pacific Plus Energy House en Alemania, específicamente este fue premio Golden Cube, entregado por la Asociación Internacional de Arquitectos. Y este otro proyecto, que fue promovido por el Ministerio Alemán de Transporte e Infraestructura, donde participaba dentro de un gran proyecto, que es la eficiencia energética en el transporte, vivienda e industria, inaugurado por gente importante del mundo político alemán. Este proyecto fue denominado como la Casa del Futuro, ya que posee toda una serie de tecnología de punta con la capacidad de poder generar energía eléctrica suficiente para sus habitantes, para alimentar el coche eléctrico y además el excedente verterlo a la red. Este proyecto fue probado durante un año por una familia en condiciones reales de 4 habitantes y además fue construido solamente en un plazo menor de un año. Es posible desmontarlo totalmente y casi el 90% de los materiales empleados en su construcción son reciclables. El contador que les había dicho en el cuadro negro en la parte superior, he realizado una sumatoria, un acumulado de la energía eléctrica que estos edificios han generado durante toda su vida útil hasta la fecha. Más de 500.000 de kilovatios hora, dicho en otros números, una capacidad suficiente para abastecer 150 familias durante un año. Son pocos proyectos y todos relativamente muy jóvenes. Hoy les he traído una muestra, es un poco pesada, una muestra de fachada ventilada fotovoltaica. Gracias. Para lo cual voy a pedir su colaboración. Han recibido unas bolsitas. Dentro de las bolsas hay una caja metálica. Encontrarán una pequeña linterna que se enciende por la parte posterior, no la enciendan todavía. Vamos a realizar una pequeña prueba. Pediré al técnico de la sala que apague las luces. A la cuenta de 3, les enciendan las linternas y apunten todos al panel fotovoltaico que está detrás de esta tela. Y también, por favor, apuntar con la cámara al voltímetro. Bueno, a la voz de 3, 1, 2 y 3.
con unas linternas somos capaces de poder generar y activar esta placa. Imagínense lo que el sol podría hacer por nosotros. Moltes gràcies i bona nit. Martino, sisplau, un segon. Ens ha agradat molt aquesta experiència. Realment, la nostra societat està prou conscienciada amb les energies renovables i del tot sostenibles? Tenemos mucha labor por delante, tanto autoridades, fabricantes, profesionales, arquitectos, aplicadores. Yo creo que se trata de en verdad, un aporte conjunto para que todos podamos conseguir estos objetivos importantes que tenemos marcados. I potser és important ja començar aquesta tasca a l'escola. Es importante la formación, el hecho de que desde niños puedan ellos entender el concepto de las energías renovables, la protección pasiva que pueden contar en los edificios, es importante de que lo conozcan de antemano. Confiarem, doncs, en el futur. Gràcies, Gràcies. Manuel Martino. Vinga, Gràcies. hasta luego.